buenas tardes, muy buenas noches. Acá en Argentina son las 20:10. Imagino que quizá en otros lugares es otra hora, pero bueno, un placer, un gusto saludarlos. Les agradezco enormemente a la pizarra del DT, bueno, que me ha solicitado ya hace un tiempo poder compartir la metodología de trabajo. Bueno, Ariel Michalousos es mi nombre. Hace 6 años, casi durante 6 años, trabajé en el Club Atlético Newell's Old Boys de la ciudad de Rosario, hasta hace 20 días, bueno, donde decidí, por una decisión netamente personal, dejar mi cargo. Yo estaba encargado de todo lo que era la Secretaría Técnica del club, que en realidad es llamada Secretaría Técnica, pero a mí me gusta llamarla área de investigación y metodología de fútbol. Pero bueno, los primeros 3 años fui el director de captación de divisiones juveniles, y una de las cuestiones que también quiero hablar y comentarles a ustedes es la diferencia entre lo que es un área de investigación o una secretaría técnica y lo que es la captación en sí, ¿no? Son dos cuestiones diferentes. Una cosa es lo que es la captación en el fútbol profesional o la investigación en el fútbol profesional, y otra muy diferente es lo que es la captación en divisiones juveniles, en divisiones menores. Cambia radicalmente absolutamente todo. Pero bueno, vamos a ir desarrollando todos estos temas. Les decía, hace 20 años 20 días interrumpí mi vínculo con Newell's Old Boys. Bueno, creo que gracias a Dios hoy en día el primer equipo del club tiene un muy buen pasar, y bueno, en parte estoy muy satisfecho con eso. Y bueno, voy a compartirles una metodología de trabajo en la que creo, en la que estoy convencido, en la que realmente es muy difícil de instalar en Sudamérica. Y bueno, creo que no se puede instalar a veces en un 100% por un montón de cuestiones que suelen ocurrir. Además está decir que todas las preguntas que ustedes me quieran hacer, pero totalmente al servicio para respondérsela obviamente de la manera que ustedes deseen, ¿no? Me voy a ir conforme de esta charla, siempre y cuando en esta hora y algo que podemos tener, quizá hasta incluso se puede extender algo más, les deje algo a ustedes. Porque por lo general, en todo este tipo de charlas, por lo general, son charlas muy armadas, muy esquematizadas, donde pareciera que por momentos, digamos, hasta densas. Bueno, yo acá mi idea es dejarles algo, con que les pueda dejar, una frase, con que les quede, ¿no? Para un futuro, o para su trabajo en sí. Una frase, un formato de metodología, yo con eso ya creo que me basta, ya estaría feliz, ¿sí? Digamos, a sabiendas de que no hay una metodología que sea o que tenga la verdad o que tenga la razón. No la hay. Yo les voy a contar mi verdad, les voy a contar lo que pienso del fútbol. Les voy a comentar el por qué a veces creo que hay fracasos dentro del fútbol profesional y cuáles son los aciertos. También me gustaría decirles que yo no vengo del palo del fútbol, que no jugué en primera división, o sea que, esperen que estoy intentando habilitar a algunas personas más. Ahí está, admitir y admitir. Les decía que en lo personal no jugué en primera división, no tenía hace 6 años un nombre en el fútbol, y esta charla quiero que sea una esperanza para muchos de ustedes que quizás sueña o ambiciona con poder trabajar en un club, ¿no? De una primera división o de cada uno de los países donde ustedes son. Pero bueno, esos son los objetivos de la charla. A mí me trajo hasta acá mi pasión por el fútbol. Hace 6 años que me ofrecieron ser el director de captación de Newell's. Yo tenía un trabajo hecho de todo lo que eran las divisiones inferiores. Les voy a compartir. Ahora les voy a compartir.
Ahí está. Díganme si se puede compartir de manera correcta, ¿eh? Y si lo están viendo bien. Bueno, yo considero... Ahí está. A ver, lo voy a compartir mejor. Ahí está. Se ve ahí, ¿no? A ver. A ver, le pido al anfitrión. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Les decía que en particular divido un área de investigación, una secretaría técnica en dos. Por un lado, un departamento de investigación. ¿Qué es la palabra investigación? ¿Qué es la palabra exploración? El scout. Lo que muchos dicen, un grupo de scout analizando y viendo jugadores. Bueno, eso considero que es un departamento de investigación. Y por otro lado, un departamento de salidas. El departamento de salidas, por ejemplo, el Real Madrid es el equipo del mundo que más jugadores surgidos de sus divisiones inferiores tiene en diferentes ligas de Europa. Entonces, un club, no me cabe duda, que debe instrumentar un área de salidas. Porque muchos jugadores que no tienen la capacidad para jugar en determinado club, muchas veces quedan libres o son olvidados o sus carreras fracasan. Y a veces es el mismo club el que debe ayudarlos a continuar su carrera, no únicamente por el jugador en sí, sino por el propio club. Es contada, son muchísimos los casos donde jugadores que quizá en su momento no tenían un lugar, jóvenes sobre todo, ¿no? En la primera división de un club, van a préstamo a otro club y hay dos posibilidades. Por un lado, que continúen su carrera en ese club y que al club de origen le entre dinero. Y por otro lado, la posibilidad de que agarre experiencia en otro club y que al volver sea otro tipo de jugador y sea útil a un modelo y a un proyecto del club del jugador que vos le diste educación, le diste alimentación, le proveíste o fuiste el padre prácticamente durante todos sus años de carrera futbolística en divisiones juveniles. Entonces considero que un club serio debe tener sí o sí instrumentada un área de salidas. ¿Está? Para mí una secretaría técnica o un área de investigación tiene estas dos aristas, sin ningún tipo de duda. Sigo ahí agregando que se sigue conectando gente, por ahí me aparece en el medio de la pantalla. Esperen que sigo. Ahí está. No quiero interrumpir con algunas cuestiones. ¿Cuáles son los objetivos de una secretaría técnica? Primero, construir un programa de investigación deportiva que perdure en el tiempo, diseñando el fútbol a mediano y largo plazo. ¿No les pasa a ustedes que analizan y que ven en el fútbol sudamericano o en el fútbol de América un cortoplacismo total? Que se piensa en el hoy, pero no se analiza qué va a pasar de acá al torneo que viene o mismo al otro torneo. Bueno, eso es porque se vive en un cortoplacismo. Yo creo que hay que funcionar a mediano y largo plazo. Por otro lado, implementar la generación de equipos de trabajo, estructuras formales de trabajo, desde coaches, investigadores, colaboradores. Analizar al jugador de fútbol, reducir los márgenes de error al observar un jugador de fútbol. Todos estos temas los vamos a estar hablando ahora. Cómo realizar informes de un jugador, transformar la información en todo lo que es el conocimiento, que es la verdadera virtud de un área de este tipo. ¿Cuáles son los roles en un área de investigación? ¿Cuáles son las funciones específicas del recurso humano de un club? ¿Qué perfiles y qué evaluación de un futbolista hacemos? ¿Cuáles son las condiciones para contratar a un futbolista? El punto 7 para mí es el más importante de todos y es lo que yo considero que en definitiva termina achicando muchas veces los márgenes de error, que es la importancia de la idiosincrasia. En el fútbol de hoy muchas veces no se le da lugar o espacio a la idiosincrasia. Se analiza a un jugador únicamente desde lo táctico, desde lo técnico, pero a mi gusto, la idiosincrasia es un complemento infaltable, insustituible
cuando uno analiza jugadores. Vamos a estar hablando de qué significa en qué nos basamos en eso. Lo que les decía recién, el departamento de salidas y relaciones deportivas de un club, en qué se basan los convenios deportivos, cómo generar convenios deportivos para un club, la importancia de las divisiones juveniles, cómo estructurar esta área de salidas que hablábamos recién, y la fase del proceso de captación y relaciones, o sea, construcción de vínculos, generación de empatías, confianza y fidelidad con los clubes de fútbol, ¿no? Bueno, el plan de trabajo básicamente es eso. Para generar este plan de trabajo, yo al menos, en lo que a mí respecta, la única manera de obtener resultados es compartir los mismos valores. Si mi área piensa de una manera, si el club piensa de otra manera, si el entrenador no comparte los mismos valores que yo, ya hay una pata de la mesa que falla. Generar equipos de trabajo. Generar equipos de trabajo, cosa que en el fútbol a veces no existe, donde a veces priman los egos. Bueno, para mí la generación de equipos de trabajo es clave. Tener las funciones claras, crear estructuras formales dentro de un área de investigación. Fíjense que yo hablo de autonomía y hablo de hombres y no de nombres. Probablemente ¿cuántas somos las personas que están presenciando la charla? Más de 30, ¿no? Bueno, Sí, somos 33. Posiblemente, dentro de las entrañas de cada uno de ustedes, para un equipo de trabajo que yo pregono y para este tipo de trabajo en sí, que uno, como les decía, pregona, en el que uno cree, en el que uno considera que los clubes de Sudamérica deben crecer, de Sudamérica y del mundo, deben crecer. En particular elijo hombres, no elijo nombres. Posiblemente elijo a cualquiera de ustedes, porque en la pasión, en el conocimiento de cada uno de ustedes puede haber muchísima más información y potencial a futuro de que si tal o cual exfutbolista quiere sumarse a esta área. ¿Saben por qué? Porque en esta área se necesita orden, estructura, se necesita gestionar fútbol nacional e internacional, viajar, ver mucho fútbol. En el conocimiento de ustedes posiblemente puede estar esa pasión de conocer el mercado, tener conocimiento, ver futuras promesas y a jugadores a mitad de su rendimiento. En definitiva, en lo que uno se fija es en un equipo de trabajo que sepa, que controle y ficha al futbolista indicado. Yo creo que si vos, o si cualquiera, digamos, gerente de un área, ¿no?, crea una nueva cultura de organización, un trabajo en equipo y sobre todo liderazgo, no me cabe duda que la mejora va a continuar. Hay que implementar este tipo de trabajos en los clubes de fútbol, sobre todo en Sudamérica. Los dos espejos que tengo para este tipo de trabajo son dos. Uno, bueno, es el Sevilla de España, que ahora quizá está mucho más reconocido, mucho más valorado, pero allá por el año 2000, bueno, en mi caso en el año 2002 empecé a conocer este tipo de método, pero en el año 2000 el Sevilla estaba destruido. El Sevilla estaba descendido y bueno, con un tipo de trabajo sano, idóneo, serio, profesional, cuidando los intereses del club, logró lo que logró. Y después, la otra persona que admiro y que he tenido algunos contactos con él y que he intercambiado este trabajo es Pablo Longoria. Pablo Longoria es otra persona que me identifica muchísimo, sobre todo él, porque él tampoco jugó en primera división, no fue un jugador reconocido, ni mucho menos. Incluso cuando era adolescente le decían el nene play, y actualmente es el presidente de Olympique de Marsella, pero cuando él trabajaba en Recreativo Huelva, un equipo hacía todo este tipo de trabajo y pudo generar un montón de cuestiones. Europa lamentablemente a veces está un paso adelantado, pero yo creo que si acá en Sudamérica logramos con todo este tipo de conocimientos, de estructura, de orden, yo creo que podemos dar un salto de calidad. Miren, esta área tiene que lograr información. Esta es un área de conocimiento, de conocer a los jugadores de fútbol. Una cosa es la información y otra cosa el conocimiento. No me cabe duda. Ahora, ¿cómo transformo la información en el conocimiento? Bueno, por un lado, todo lo que es información, necesito estar presencialmente en los estadios. Como le decía, viajar, ver mucho fútbol, estar presencialmente en los estadios. No es lo mismo analizar un partido en vivo que después en la plataforma. Son dos cuestiones distintas. Uno necesita ese vivo
ese feeling que únicamente se siente en un partido visto en directo. Obviamente que con las plataformas, tanto Wizscout, Instat, hoy en día está StatBombs, que es una plataforma netamente de datos, y todo lo que es Big Data, que en lo personal creo y mucho en todo lo que son los datos en el fútbol, y después les voy a explicar el por qué. Ver los partidos por televisión, y si se puede en vivo también, porque genera otra cuestión, otro tipo de intuición, después vamos a estar hablando de la intuición también. Todo lo que tiene que ver con los representantes, obviamente que es importante el hecho de tener una buena relación con los representantes y investigar también desde ese lado. Todo lo que son las páginas web, todo lo que son las redes sociales, los contactos y todo lo que es la prensa. Yo en mi último trabajo tengo un equipo de gente de 6 personas, un chico ahí en Uruguay, hay otro chico en España, hay 2 chicos acá en Argentina, una persona en Colombia que permanentemente, digamos, trabajan conmigo y todo lo que uno le va pidiendo en el momento se lo van diciendo, ¿no? Ahora le voy a contar el caso del trabajo que hicimos con un jugador para llegar a su contratación, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago con toda esta información? ¿A quién le llega toda esta información? Al club, al director deportivo del club, al secretario técnico, a los scouts. Todos tienen que formar parte de este tipo de trabajo. Esa información debe filtrarse, se debe gestionar y se debe transformar. ¿En qué la transformo? En conocimiento. ¿Y cómo la transformo en conocimiento? Listados. Después les voy a mostrar, ya que hace un tiempo bueno, hace 20 días que ya renuncié a mi cargo, les voy a mostrar la parte operativa porque les va a gustar. Pero yo creo que hay que generar listados de jugadores. De ese listado, ¿cuáles son los destacados? ¿Cuáles son las oportunidades de mercado? ¿Cuál o qué jugador finaliza contrato? ¿Cuáles son los descartes equivocados o las salidas de otros clubes? ¿Cuáles son los jóvenes con proyección que hay en el mercado? ¿Cuál es la progresión de jugadores? ¿Cuál es el perfil de jugadores que voy a buscar? Y para esto es importante saber también en qué club uno está trabajando, ¿no? Una cosa es el Barcelona de España y otra cosa es el Sevilla. Y otra cosa es el Leganés. Entonces, hay que saber diferenciar, porque obviamente cada club tiene una idiosincrasia distinta y busca jugadores distintos, porque también esto es económico. Entonces, ¿qué hay que intentar? Que toda esa información el club le dé valor. Darle valor y accesibilidad a todas las áreas del club. Compartir esa información, que esa comunicación sea eficaz. Ser un soporte claro e institucional del club. Hay que institucionalizar las herramientas de un club. Sí o sí, hay que terminar con los egos en el fútbol. Hay que institucionalizar esta manera de trabajar porque es el futuro del fútbol sudamericano. Hay que dar estructura, dar un registro de todo lo que se hace, estructurar esos procesos, tener la tecnología y comunicación y herramientas indicados, generar conocimiento, organizar y tener un método de trabajo y que esos medios sean funcionales. No me cabe ningún tipo de duda que es así. Entonces, esta área debe tener y disponer de scouts que trabajen diariamente viendo las ligas más importantes de Sudamérica y del mundo. Tenemos una base de datos, yo hablo de tendremos, pero hoy en día, bueno, tengo una base de datos de jugadores que se analizan mensualmente. Entonces brindamos entre 4 y 5 opciones por puesto. Intento cubrir esa demanda o intentamos cubrir esa demanda con lo que tenemos obviamente en nuestras divisiones inferiores, porque hay clubes que necesitan promover jugadores para vender, son clubes exportadores, y generar una red de captación para puestos específicos, por ejemplo el arquero. La tasación, lo que hablaba recién, no es un asunto menor. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos informes semanales, los visualizamos, los analizamos, los sumamos a la plataforma de un club. Estamos conectados en forma permanente para obviamente, digamos, contrarrestar toda esta información. Poseemos los contactos de confianza y recursos para obtener esa información. Y por un lado, empezamos a analizar el perfil del jugador. Igualmente, voy a dejar de compartir un segundito, así los miro. Si alguno tiene una pregunta hasta acá, porque ahora nos vamos a meter de lleno en lo que son los informes de los jugadores. Tenemos 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media para hablar. Para que ustedes se den una idea, bueno, soy docente también de ATFA, de la Escuela de Entrenadores, aquí en la ciudad de Rosario, en Argentina. Y podemos estar hablando horas y horas, y charlas, y cursos, y clases. Estoy intentando reducir al máximo posible
para que obviamente lo podamos cumplir dentro de esta hora. Igualmente no quiero que se quede nadie sin preguntar y bueno, si nos tenemos que extender un poco más, lo vamos a hacer. Veo que Luis Miguel Domínguez me quiere preguntar algo. Estoy a Sí, disposición, Luis Miguel. le voy a habilitar el micrófono a Luis Miguel. Voy a poner los auriculares. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Hola, Ariel, buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Una pregunta, cuando hablas al final, saber hacer la tasación, la cotización de un futbolista, ¿cuál sería la mejor manera o qué herramientas se pueden llegar a construir el mismo club, la misma secretaría técnica? Porque hoy en día que se utiliza mucho, y sobre todo en Sudamérica, es Transfer Market, ¿no? Para saber el valor, la cotización de un futbolista. Sí. Y sí, sería qué tipo de herramientas, con cuáles, en qué te basas, o si uno puede llegar a construir una desde la misma Secretaría Técnica. Mirá, es muy buena la pregunta. En mi caso particular, yo creo que hay que tener vínculos desde el club hasta con los representantes para presentarle al club absolutamente toda la información posible. Transfer Market no es parámetro porque Transfer Market te tira una información, pero después el jugador tenés que llegar vía club, vía representantes, empezar a negociar, que en realidad la negociación no es una faceta del área, creo que no debe ser una faceta del área, para eso o están los dirigentes. Pero bueno, sí lo he hecho y quizá a veces para averiguar tenés que meterte en eso, porque, a ver, pongo un ejemplo claro. Hace 6 meses, un jugador Uruguay, Matías Arezzo, un jugador que sigo hace 3 años y medio, apenas ya asomaba en las primeras divisiones, un jugador uruguayo, jugaba en River de Montevideo. River de Montevideo es un club que suele sacar ese tipo de delanteros, entonces bueno, empecé a seguirlo. Probablemente hace 2 años y medio podía venir a mi club, o al club donde uno trabajaba. Hace 6 meses ya no, actualmente está en España. Entonces no puedo presentar un jugador que ya hoy en día a las arcas de mi club es inalcanzable. Para eso uno tiene que investigar, tiene que averiguar, tiene que intentar también gestionarlo. ¿Está? Todo lo que es gestionar toda la investigación. Para eso que hay que tener, como hablaba antes, una gran comunicación, una gran relación con los clubes y con los representantes de los clubes. Eso yo creo que según el club, pero es tarea sin duda de lo que es la Secretaría Técnica. Vale, si alguno más tiene una pregunta para Ariel, puede levantar la mano, escribirla por el chat, si le habilita el micrófono. Bueno, vamos a seguir. Ahí te Vale. pido nuevamente que me habilites Sí. para compartir la pantalla. Les aclaro también a todos que si necesitan hacer alguna consulta personal o algo por el estilo, lo pueden hacer, no tengo inconveniente, porque, insisto, en una hora y media es muy difícil poder abarcar absolutamente todo esto, ¿no? Pero bueno, hablábamos del perfil, en realidad, de los jugadores. Yo creo que el perfil técnico-táctico hay que basarse en algunas cuestiones, sí o sí, ¿no? Indudablemente. El perfil físico, hay una plataforma que es Skill Corner, que mide todos los datos físicos del jugador. El perfil psicológico, sin duda, hay que estudiarlo. Todo eso es lo que tiene que ver con lo futbolístico. Y como hablábamos recién, las condiciones económicas. Sí o sí, no puedo yo en día hoy presentar un jugador o hacer fuerza por un jugador que sé que las arcas de mi club no lo puede pagar. Entonces las condiciones económicas son clave. La valorización a futuro, importantísimo. Invertir. Invertir y no gastar. Después le voy a dejar una frase con respecto a esto. Pero hay que invertir y no gastar. Los clubes gastan, no invierten. ¿Saben por qué? Porque se piensa en un cortísimo plazo. Hay que invertir, no hay que gastar. Y hay que estudiar la valorización a futuro que puede tener ese jugador. Y la adaptación, porque yo estoy convencido que cuando se trae un jugador, posiblemente, pongo un ejemplo, si hace 2 años uno contrataba, pongo el ejemplo de Arezzo, ¿no? Uno contrataba a Matías Arezzo seguramente en el fútbol argentino y podía tener 6 meses de adaptación. Entonces hay que saber que el jugador que se presenta viene con esa adaptación para que el club también sea un sostén de esa adaptación del jugador.
Y acá, para mí es lo más importante de mi trabajo, de lo que uno pregona, de lo que uno quiere, de lo que uno ambiciona y también lo que uno necesita de la gente que lo rodea, ¿no? De ese equipo de trabajo, que es crear indicadores concretos, gestión científica de la captación, la capacidad de conocer, el conocimiento. ¿Saben por qué uno... ¿qué es la pasión por el fútbol? ¿Qué es la pasión por el fútbol? En lo que a mí respecta, a los 6, 7 años, mis enciclopedias, había una revista acá en Argentina que se llamaba Solo Fútbol. Bueno, esa era mi enciclopedia. Y en ese momento no existía el Big Data, por ejemplo. Bueno, yo creo que la pasión por el fútbol nace de acá, de la idiosincrasia, del conocimiento. Y es lo que termina achicando los márgenes de error a la hora de elegir un jugador. Hay que estudiar sí o sí los valores humanos de los jugadores. ¿Qué entorno tiene? La familia, los hábitos, la costumbre. No me cabe duda que realmente hay que hacer este tipo de trabajo. Y sobre todo, en lo que es el rendimiento. Todo tipo de dato hay que contextualizarlo. No es lo mismo un zaguero central que gane un 76% de los duelos en el fútbol venezolano, por poner un ejemplo, o en el fútbol boliviano, por poner otro ejemplo, que lo que es en el fútbol argentino o en el fútbol brasilero. Entonces, a veces, si yo no contextualizo ese dato, estoy errando. Y lo que sí o sí debemos estudiar es esto: el rendimiento, la empatía, la identidad, los gestos. ¿Tuvo empatía para los clubes en los que estuvo este jugador? ¿Qué identidad generó en los clubes en los que estuvo? Los gestos, ¿le hizo juicio? ¿No le hizo juicio? ¿La gente lo quería? ¿Lo reconocía? ¿Le costó la adaptación? Ahí está el ABC de la capacidad de conocer. Ahí está. Le voy a contar un trabajo. Como les conté, desde septiembre del 2016 hasta abril del 2019 fui el director de captación de las divisiones juveniles de Newell's, un equipo tradicional acá en Argentina, que sus divisiones inferiores es un orgullo en el mundo, la cuna de Gamboa, Pochettino, Berizzo, Messi, bueno, y muchísimos más, Valdano, jugadores de élite, es una de las cunas del fútbol mundial. Pero uno tenía diseñado este tipo de trabajo, ¿no? Que es lo que realmente, otra de las cosas que me apasiona. Después, si tenemos tiempo, le voy a mostrar algunas cosas de lo que es la captación de divisiones juveniles. Pero bueno, y el club me dio la posibilidad de poder generar y empezar a formar la Secretaría Técnica. Les cuento simplemente una anécdota. En ese mercado de junio del 2019, Newell hizo varias incorporaciones, y una fue Gentiletti. Y Gentiletti era un jugador que estaba jugando en Albacete de España. Bueno, personas de mi equipo de trabajo, haciéndose pasar a veces por periodistas, llamaron a socios del Club Albacete. Le hacían encuestas, le preguntaban cómo había rendido el jugador, cuál era el mejor extranjero que jugaba en ese momento en la liga o en su club, cómo habían sido los partidos de Gentiletti. Nosotros todos los datos estadísticos lo teníamos, todo el big data del jugador lo teníamos. Ahora les voy a mostrar. Pero lo que terminó incidiendo para que uno presente al jugador es que prácticamente al unísono todos los hinchas del Albacete nos decían: no, el jugador es el mejor extranjero que ha jugado en el club en los últimos 12 años. Intachable, impecable, un nivel superlativo, técnicamente, causa una sensación bárbara en nosotros, lo queremos mucho. A los 3 o 4 meses el club hizo la gestión por Gentiletti. Yo creo que en definitiva, más allá, cuando hablamos de datos, que ahora les voy a mostrar lo que pienso, con ejemplos, creo que hay que ponerle fútbol a los datos. Hay que ponerle fútbol al dato. Y si ustedes me dicen, ¿en qué intentás? Yo creo que todo este tipo de trabajo, lo bueno que tiene, o en lo que intento justamente, es hacer un cóctel y una mezcla ideal y perfecta entre la idiosincrasia y el conocimiento y los datos, y todo lo que es el Big Data. Cuando uno logra eso, es donde se achica el margen de error. ¿Bien?
Veo que Felipe me quiere preguntar algo. Felipe Cano. Te escucho, Felipe. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a Hola, todos. Felipe. Sí, yo sé que es una pregunta porque igual con el ejemplo en que vos decías, digamos que el defensor central en la Liga Venezolana, la Liga Boliviana, tiene un porcentaje muy alto en los duelos. Digamos que ustedes lo evalúan, ven toda la información de él y bueno, obviamente no va a ser lo mismo que en la Liga Argentina, pero entonces si la estadística da todo el indicador de que, a ver, de que todo está bien, yo pienso que de igual forma tiene que haber una confianza. O sea, si vos vas a apostar por el jugador, tenés que confiar en eso porque nada nunca te va a predecir que todos esos duelos que ganan en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, donde sea, lo va a hacer en Argentina o en Brasil. O sea, Por toda eso, la estadística está, pero no hay forma de saber que va a ser lo mismo en otro país. Entonces yo pienso no. que es como, hay que confiar o dar el salto de fe, o cómo es la cuestión ahí. No, yo no. A ver, Felipe, discrepo. No estoy de acuerdo con la fe o la esperanza en contratar porque le tengo fe. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en las apuestas. Sí estoy de acuerdo en un trabajo. Saber que es un jugador que voy a traer, que lo traigo por algo, no porque apuesto, porque acá hay mucho dinero en juego. Entonces, lo que quise decir con el dato, lo que quiero decir con el dato en ligas, cambiemos la liga, pongamos otro tipo de liga, la liga cualquiera, la liga costarricense, es que no tiene el nivel de competitividad que probablemente tiene la liga argentina o la liga brasileña o la liga de España. Entonces, esos números que tienen en ese tipo de ligas no va a ser la misma que en el fútbol argentino, probablemente. ¿Por qué? Porque posiblemente en el fútbol argentino tiene que marcar a determinado delantero centro. Y quizá, o por ejemplo, ¿no? O la cantidad de duelos efectuados. Y probablemente en Argentina jugaba en un equipo chico donde, y sí, quizá tiene tantos duelos efectuados por partido. Y en Venezuela jugaba, por ejemplo, en el Táchira o en el Caracas, lo atacaban poco y sí, quizás se destacaba por el pase de salida. Entonces, si yo no contextualizo el fútbol venezolano, el fútbol cubano, el fútbol mexicano, el fútbol argentino, el fútbol brasilero, que habla de la idiosincrasia, el arte de conocer a los equipos, el arte de saber cómo piensa el hincha del Táchira, cómo piensa el hincha de Caracas y demás, no estoy contextualizando. Hay que contextualizar los datos. Es una condición fantástica. Les digo otra cuestión que tiene que ver con el Big Data. ¿Vieron las estadísticas cuando se habla de, bueno, contrato a tal jugador o no contrato a tal jugador porque tiene, a ver, contrato a este jugador y no a este porque este tiene 10 asistencias y este tiene 7. Entonces contrato a este. Pero probablemente estoy midiendo a los dos y probablemente el delantero centro de ese equipo tuvo una efectividad mayor al de este, pero en realidad asistencia de gol tenía más este. Entonces los estoy midiendo, ¿por qué? Porque el 9 del equipo convirtió o no convirtió. Entonces al dato, que es importantísimo, importantísimo, y les digo, si tienen la posibilidad de hacer cursos de Big Data y demás, háganlo. En mi caso también es otra cuestión, son cursos que uno ha hecho y que le suma todo este tipo de trabajo. Háganlo, pero hay que contextualizarlo, porque si no contextualizamos el dato termina siendo matemática y el fútbol no es matemática. El fútbol hay que sentirlo, hay que vivirlo. Esa es la realidad. Francisco, tenés otra pregunta. Sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? Yo soy de acá de Argentina. Gracias, Francisco. ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegro. Te hago una consulta. ¿Por qué si dijiste que, por ejemplo, un central de la liga, siguiendo con este tema, de la liga venezolana, por ejemplo, con 76% de porcentaje de duelos ganados, que suele ser un porcentaje alto, va, al menos capaz para mi criterio, Sí. porque a veces pueden llegar a clubes jugadores que tienen porcentaje, a clubes argentinos, jugadores de ligas extranjeras, porcentajes que tienen más bajos o que incluso no son titulares, y sí, y capaz un futbolista con ese tan buen porcentaje no es óptimo, por ejemplo. Excelente la pregunta, Francisco. Brillante.
el fútbol sudamericano, ¿cuántos años tiene de historia? Más de 100 años. Y con todo este tipo de trabajo, mi ambición, mi anhelo, es poder transformar todo lo que es un club de fútbol. Hace 20 días renuncié a mi cargo en Newell's Old Boys. Creo que ha sido un trabajo valorado, un trabajo donde, gracias a Dios, bueno, ya que está le cuento, ¿no? Pude irme de la mejor manera porque se han portado muy bien conmigo desde los dirigentes, pero bueno, es una decisión que tenía tomada porque uno se desgasta. Y en el fútbol argentino, en el fútbol sudamericano, todos los refuerzos rinden. No fue este el caso, ¿no? Pero vos me decís, ¿por qué vino tal o cual jugador? Y a vos te pensás que eso no molesta o no le puede molestar. Mirá, te voy a contar una anécdota clara. ¿Me estás escuchando, no? Escuchen todos. Esta anécdota es... Ahora después les voy a mostrar la foto. Hace 3 años me reuní en Madrid, en España, con Jorge Valdano. Yo en ese momento estaba en las divisiones juveniles de Newell's todavía. Hablé muchísimo con él y él me comentó y me dijo que el momento más difícil de toda su carrera fue cuando fue el director deportivo de Real Madrid. Y él me dijo que se sentía sin poder, que no podía maniobrar, que estaba en un sándwich y él estaba en el medio del sándwich. Estaba entre Florentino Pérez, que era el presidente, y entre Mourinho, que era el entrenador. Y él, por ejemplo, uno de los casos, él quería traer a Benzema. Y el entrenador quería de Bayor. Y el que terminó yendo fue de Bayor. Y él no pudo efectuar lo que él pensaba y lo que él quería. Estuvo muy poco tiempo. Terminó saliendo. Entonces, a veces, ¿qué gana más? La capacidad, el conocimiento, la información, la investigación, la transparencia, o ganan más otro tipo de cuestiones. Eso no lo vamos a descubrir ahora. Entonces vos me decís, en todo este tiempo, gracias a Dios, bueno, en este mercado de pases yo creo que se hizo un muy buen trabajo. ¿Saben por qué me termino yendo? Porque yo no estoy convencido de que hoy estamos bien, pero no estoy convencido de dar un salto de calidad. Acá, Francis, acá, para mi gusto, trabajó muy bien Diego Milito en Racing Club de Avellaneda. Y estuvo 1 año y medio, 2 años y se tuvo que ir. Una persona que fue campeón como jugador, campeón como director deportivo, y se fue, porque no podía desarrollar su trabajo. Entonces, yo confío y creo en todo este tipo de cuestiones. Y el margen de error se llevaría muchísimo menos porcentaje. Y estaríamos muchísimo mejor, no me cabe duda. Sí, Francisco, me estás preguntando algo otra vez. Sí, yo justo soy de Racing, así que imagínate que lo vi de cerca, eso va, no de cerca, pero soy hincha, sé lo que pasó y se ve justamente la diferencia porque se fue Milito, que agarró Capria con otra metodología completamente distinta, que ya dejó de ser secretaría técnica y como el año pasado se vio mucho a la hora de las incorporaciones que se hicieron, trayendo capaz 5 jugadores por puesto, cosa que uno puede estar de acuerdo o no, pero como cambió completamente, sobre todo el tema de las salidas que vos dijiste antes, que Milito, si no me equivoco, utilizaba un sistema que especificaba qué jugador podía ir a cada club cedido, según el esquema que utilizaban, etc. Y en Racing ahora actualmente se hace otra cosa completamente diferente. Sí, a veces, ¿sabés lo que pasa? Que a veces, el resultado tapa un montón de cosas. ¿Y sabés lo que vivimos? Y por esto, hasta incluso tomo la decisión que tomo, y pareciera que en el fútbol somos un electrocardiograma. Estamos arriba, después abajo. Cuando estás arriba se tapa todo lo malo, y cuando estás abajo sale toda la mugre y a veces no se ven las cosas buenas. Entonces, yo propongo, planeo, lo siento, lo intuyo, trabajé 6 años para eso, en el mediano y en el largo plazo, porque considero que las instituciones deben trabajar de esa manera. Soy un convencido, pero un convencido. Banfield fue campeón en el año, en el año 2009 y al poco tiempo descendió. Entonces, uno siempre quiere un equilibrio. Bueno, acá en Sudamérica las intenciones han sido bárbaras, no siempre se logra el objetivo primordial. En mi caso, insisto, Francis, mirá,
tomé la decisión hace 20 días, lo pude redactar. Insisto, el club se portó de manera excelente conmigo porque hasta el día de hoy tengo las... Pero cada uno en lo suyo quiere que lo que haga sea un salto de calidad. Y bueno, yo estoy convencido que este trabajo lo es. Soy un convencido, creo mucho en esto, creo mucho en el estudio y en la capacidad y en el conocimiento y en la pasión. No hay nada que pueda destruir a eso, nada. El tema es que hay muchos egos muchas veces. Hay egos. Y hay una frase, el martes la dije en una charla y muchos me han llamado y la han copiado en las redes sociales, pero el desconocimiento lleva a la vulgaridad. Y a veces somos vulgares. Bueno, no estoy de acuerdo con todas esas cuestiones, por eso trabajo día a día en todas estas cosas. Juan también me quiere preguntar algo. Sí, Ariel, pero antes de darle la palabra a Juan, teníamos aquí por el chat algunos comentarios de hace unos momentos. Sí. Te voy a decir dos. Primero uno de Jonathan, que no te hace una pregunta, pero te dice que coincide. Trabajo con una empresa de Big Data e inteligencia artificial, pero es cierto, el dato crudo hay que ubicarlo en el contexto. Y Felipe te pregunta, pero la pregunta es, ¿cómo se contextualiza ese dato? Felipe, te puedo a medida que va pasando la charla y vos te vas a ir dando cuenta cómo contextualizamos el dato. Yo te la voy a ir respondiendo a medida de que vayamos viendo algunas cosas. Para ver obviamente cómo se contextualiza ese dato. Miren, el dato se contextualiza con el conocimiento, con la idiosincrasia. Es lo mismo, insisto, es lo mismo el fútbol boliviano que el fútbol argentino, o el fútbol argentino que el fútbol español. ¿Piensan igual los hinchas del Atlético de Madrid que los del Real Madrid? No, hay que contextualizarlo y hay que estudiar, y eso se siente y eso se estudia, ahora lo vamos a ver. Este era un volante central que en su momento nosotros presentamos, estamos hablando de junio del 2019. Yo creo que en lo técnico-táctico hay que hacer este tipo de trabajo. En ese momento hay 15 cuestiones que yo le evaluaba o le evalúo a un volante central, por ejemplo, ¿no? En este sentido, este jugador, había 10 de las 15 que yo creía, junto con un trabajo de Big Data y demás, que lo hacía a la perfección, ¿sí? Y 5 que no. Desde lo mental, desde lo físico, y llegué a la conclusión de que iba a ser una de las posibilidades a incorporar. El jugador rindió en el club, actualmente sigue siendo parte del club y gracias a... Y bueno, este es un volante central. Exactamente el mismo caso. ¿Está? Por un lado, todo lo que tiene que ver con lo técnico-táctico, lo mental, lo físico, y todo lo que es el análisis de rendimiento desde... Esto está hecho con StatBombs, que es una plataforma netamente de datos y de Big Data. ¿Sí? Entonces, lo que propongo y lo que creo que hay que hacer es un informe individual. Los datos del juego, la trayectoria, los puntos fuertes, puntos débiles, cuáles son, el perfil, la idoneidad, las estadísticas. Volvemos atrás, miren. Ahí empiezo a hablar un poco del contexto, ¿no? Para Juan, que me había preguntado, o alguien que me había preguntado. En este caso, nosotros sabíamos que, no está el nombre, ¿no? Pero era un central zurdo argentino de 34 años, 1,82. Actualmente en Albacete de España, gran rendimiento, caudillo de la defensa, uno de los mejores jugadores del equipo. Contextualizar. En Argentina fue campeón del torneo local y Copa Libertadores. Eso es un contexto. Acostumbrado a presiones de clubes importantes. Es otro contexto. Eso es contextualizarlo. Más allá del dato y de toda la estadística que uno presenta. Entonces, este jugador, fíjense que había estado en la temporada 2017-2018 en Italia, en el Genoa de Italia. Teníamos todas las estadísticas del Genoa de Italia, cómo jugaba ese equipo. Equipo con mucho volumen defensivo, defendía casi siempre con línea de 4, bueno, teníamos todo. Comparamos el Genoa con el Albacete en cómo jugaban los dos equipos. Una vez que nosotros, entre los datos, su idiosincrasia y todo el tipo de informe nos daba positivo, lo presentábamos. Entonces, vamos al entrenador que estaba en ese momento en el club donde uno trabajaba. Había tenido 4 experiencias anteriormente. Una era en Unión de Santa Fe, en Talleres de Córdoba, en la U de Chile y en Boca Unidos de Corrientes. ¿Cómo jugaban los equipos del entrenador?
teníamos el estudio de cómo iba a jugar el entrenador, después de hablarlo con él, y ahí presentamos al jugador que presentamos. Y este es el trabajo final que uno presentó en ese momento. Después les voy a mostrar algunas cuestiones más, ¿no? Fíjense, bueno, después se lo voy a mostrar con más profundidad, si tenemos tiempo, pero uno analiza al jugador que tiene en su club y lo compara con todo tipo de estadísticas con lo que va a presentar. Entonces el margen de error se sigue achicando. ¿Está? Los jugadores que tenemos, todos tienen su idiosincrasia y su historia y su rendimiento y los gestos absolutamente estudiados. Pero por otro lado tiene una comparación con lo que era nuestro plantel en ese momento. ¿Dónde buscamos jugadores? Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, hoy en día, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, Chile, México, Venezuela, hoy en día está, sobre todo con lo que son juveniles, de la aparición en un momento de Soteldo, de lo que va a ser Gerson Chacón y demás, está teniendo una emergencia importante en el fútbol sudamericano. Entonces hoy Venezuela tiene una preponderancia a la hora de la investigación y demás, para mi gusto, que es superior a muchos. Fíjense que hay un análisis de los países sudamericanos que exportan jugadores a la UEFA. ¿Cuáles son los países del mundo donde mayor cantidad de jugadores jóvenes existen, o jugadores sub-23? La número 1 es Brasil, Argentina está en el puesto 16, por ejemplo. Y después lo que pienso yo, ¿no? Que un buen entrenador tiene que acercar al jugador a su máximo potencial, o descubrirlo. Esa es la principal función en la que debe ocuparlo todos los días de su trabajo. El tema es que en Sudamérica vivimos, insisto otra vez en la palabra cortoplacismo. Entonces el entrenador trabaja para el club, o trabaja para sí mismo porque sabe que si probablemente trabaja para el club, le va mal las primeras 3 fechas, se queda sin su cargo. Entonces, ¿existen los proyectos en el fútbol argentino, los proyectos a mediano y largo plazo? Bueno, yo creo en eso. Y no acepto otro tipo de cuestiones. Porque cuando uno piensa en el mediano y largo plazo, se olvida siempre de pensar, y no, pero no podemos ahora porque estamos mal, y siempre vas a estar mal. Entonces necesitas pensar a mediano y largo plazo, es lo que han hecho los grandes clubes que han tenido el éxito con este tipo de trabajo.